tengan buen día. Este día hablaremos de la discusión número 4 que corresponde a los fármacos antihipertensivos. Comenzaremos hablando de las diferentes familias de los fármacos, comenzando por los diuréticos, la familia tiazidas y agentes relacionados. El fármaco prototipo es la hidroclorotiazida, que su farmacocinética es por vía renal, su excreción y su tiempo medio es de 1 hora. También tenemos la clorotiazida, que su excreción es renal, que es un fármaco sin cambios y su tiempo medio es de 2 horas. Su mecanismo de acción es que inhibe el transporte de cloruro de sodio, bloqueando el transporte sodio-cloro, incrementando la excreción de ambos iones. También intensifica la resorción de calcio en el túbulo contorneado distal. Además, incrementa la excreción de potasio y fosfato. Sus usos terapéuticos son hipertensión, edema, enfermedad renal crónica, síndrome nefrótico, diabetes insípida, cálculos renales causados por cristales de calcio. Sus contraindicaciones son cirrosis hepática, dislipidemias, hipersensibilidad a las sulfonamidas. Sus efectos adversos son hiponatremia, paretesia, debilidad, fatiga, intolerancia a carbohidratos. Luego tenemos la familia de los diuréticos de ASA. Su fármaco prototipo es la furosemida. Su farmacocinética de la furosemida es de 2 a 3 horas, mientras que la torsemida, que es otro fármaco, es de 1 hora. Los dos son eliminados por vía renal y secreción tubular. Su mecanismo de acción es que inhiben el transportador luminal de sodio, potasio, cloro en el asa de Henle, en la rama descendente gruesa, y incrementa la excreción urinaria de sodio, cloro, calcio y magnesio. Sus contraindicaciones son enfermedades hepáticas, hipovolemia, anuria, hipertensión. Sus usos terapéuticos son en edema pulmonar agudo, hiponatremia e hipercalcemia. Sus efectos adversos son en hipotensión, hiperglicemia y ototoxicidad. Luego tenemos a la familia ahorradores de potasio. El fármaco prototipo es la espironolactona, que su farmacocinética es en hígado y circulación enterohepática. Se absorbe parcialmente un 65% y se metaboliza ampliamente, incluso en el primer paso a través del hígado, y se somete a una circulación enterohepática en un tiempo medio de 9 horas. La esplenona es mediante el CYP3A2 a metabolitos inactivos con un tiempo medio de 5 horas. Luego tenemos el mecanismo de acción que evitan o inhiben la secreción de potasio al ser antagonistas de los defectos de la ADH en conductos colectores y reducen la absorción de sodio. Son los que tienen menor defecto diurético e inhiben competitivamente la unión de la aldosterona al mineralocorticoide. Sus usos terapéuticos son para el tratamiento de edema asociado a insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática. También tenemos sus contraindicaciones, que son hipercalcemia e úlceras péptidas, y su efecto adverso son los efectos que están en el sistema nervioso central, o los efectos adversos en el sistema nervioso central, que son somnolencia, letargia, ataxia, ginecomastia también, hay impotencia, hay una disminución del líbido. Bueno, vamos a hablar de la familia de los simpaticolíticos. Decimos que en sí, nos vamos a enfocar en los beta bloqueadores. Decimos que estos beta bloqueadores lipofílicos tenemos como ejemplo el metoprolol, el bisoprolol, el carvedilol, el propanolol, parecen tener una mayor eficacia antiarrítmica que los compuestos hidrófilos, como el atenolol, el nadolol, la betalol, y que están posiblemente relacionados con su mecanismo de acción. Algunos de los beta bloqueadores tienen vidas medias plasmáticas relativamente cortas y requieren más de una dosis diaria para poder ejercer y que hay una ventaja significativa para el tratamiento de la hipertensión. Tenemos como ejemplo en este cuadro los beta bloqueadores como el propanolol y el nadolol. El propanolol decimos que este es lipofílico, se absorbe por completo después de su administración oral, es metabolizado en el hígado y solo el 25% llega a lo que es a la circulación.
Tiene un gran volumen de distribución de 4 litros sobre kilogramos y llega con facilidad a lo que es el sistema nervioso central. Y este se une a proteína cerca de un 90% y su excreción va a ser en orina. El nadolol es muy soluble en agua, se absorbe de una manera incompleta en los intestinos y tiene una biodisponibilidad realmente baja de un 35% y va a poseer una semividad de 20 horas. El mecanismo de acción, estos van a interactuar en los receptores beta 1 y beta 2 con igual afinidad, no tiene actividad simpatimimética intrínseca y no bloquea tampoco los receptores alfa. Los usos terapéuticos. Estos se pueden utilizar en angina de pecho, hipertensión, arritmias cardíacas, hipertiroidismo. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, hay una hipersensibilidad a propanolol y a otros beta bloqueantes, en el caso también del nadolol. Hay shock cardiogénico, bloqueo auriculoventricular del segundo y tercer grado. Hay una insuficiencia cardíaca no controlada, trastornos graves de la circulación arterial, periférica y el síndrome del seno enfermo. También está lo que es la feocromocitoma no tratado. ¿Cuáles son los efectos adversos que podemos encontrar en sí en estos beta bloqueadores? Hay una bradicardia, inotropismo negativo, bradiarritmias, alteraciones del sueño, disfunción sexual. También puede haber una broncoconstricción, alteraciones del sueño. Bloqueadores de los canales de calcio. Esta familia de antihipertensivos se divide en dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos encontramos la amlodipina y la nifedipina. Amlodipina, su absorción es lenta y su efecto es prolongado. Tiempo medio de 35 a 50 horas en plasma. Su metabolismo es hepático y su eliminación es renal. 10% inalterado y 60% en forma de metabolitos. La nifedipina, su absorción es vía oral, su distribución es inmediata, tiempo medio de 1.8 horas. El metabolismo es hepático y su eliminación es renal y en menor cantidad en heces. El mecanismo de acción es igual para ambos fármacos. Se unen a la subunidad alfa-1 de los canales de calcio, regulados por el voltaje de tipo L y reduciendo el flujo de calcio. Los usos terapéuticos, angina e hipertensión, contraindicaciones, embarazo, estenosis de la arteria renal y se tiene que tener precaución en pacientes con problemas renales o con hipovolemia. Los efectos adversos para la amlodipina son edema periférico, puede agravar el reflujo gastroesofágico, retención urinaria y, de los poco frecuentes, la erupción cutánea y las elevaciones de las enzimas hepáticas. Para la nifedipina, el dolor de cabeza, enrojecimiento, mareos y puede empeorar la isquemia del miocardio. No hidropiridínicos. Entre estos se encuentra el verapamilo, su administración por vía oral e intravenosa. Su absorción es rápida, experimenta un extenso metabolismo de primer paso. Su biodisponibilidad es de 20 a 35%. El verapamilo se une un 90% a las proteínas en el plasma y aproximadamente un 70% se ve eliminado en la orina en forma de metabolito. El mecanismo de acción se une al segmento 6 transmembrana del dominio 4. Inhibe la entrada de calcio extracelular a través de las membranas de las células del miocardio y del músculo liso, así como en las células contráctiles y del sistema de conducción del corazón. Usos terapéuticos, para el control de frecuencia en fibrilación arterial, para la disfunción ventricular, alteraciones de la conducción del nodo sinoauricular o auriculoventricular, para la presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio. Contraindicaciones. No debe usarse con beta bloqueadores. Y los efectos adversos que tenemos son el estreñimiento, la bradicardia, asistolia transitoria, exacerbación de insuficiencia cardíaca mediante la vía de administración intravenosa. El siguiente grupo de fármacos son los antagonistas de la renin-angiotensina. Esto comprende 3 familias importantes.
La primera de ellas son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, donde tenemos el captoprilo y el enalapril. Entre la farmacocinética de estos podemos mencionar que el captoprilo se administra por vía oral, tiene una absorción rápida, tiene una biodisponibilidad de alrededor del 75%, se reduce de 25 a 30% con los alimentos, tiene una semivida de 2 horas, tiene una eliminación en la orina de un 40 a un 50%, este es eliminado como captoprilo. El enalapril también se administra por vía oral, tiene una absorción rápida, una biodisponibilidad del 60%, eso no se reduce con los alimentos en una semivida de 11 horas, la eliminación renal también es eliminado como enalapril. En el mecanismo de acción en general, estos inhiben la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2 activa, reduciendo la presión arterial y aumentando la natriuresis. Eso incrementa las concentraciones de bradicininina y estimula la biosíntesis de prostaglandinas. Entre los usos terapéuticos podemos mencionar la hipertensión, infarto de miocardio agudo, paro cardíaco congestivo, nefropatía diabética y crisis renal por esclerodermia. Entre las contraindicaciones, esas no deben utilizarse en pacientes con estenosis de la arteria renal en el segundo y tercer trimestre de embarazo. Debe usarse con precaución en pacientes con función renal perjudicada y la hipovolemia. Entre los efectos adversos tenemos angioedema, hipotensión, hiperpotasemia, erupciones en la piel, neutropenia, anemia y síndrome fetopático. Entre los bloqueadores de los receptores angiotensina-2 tenemos el irbesartán y el candesartán. Esto, la farmacocinética del irbesartán, tiene concentraciones plasmáticas máximas de 1.2 a 2 horas después de la administración oral, tiene una semivida plasmática de 11 a 15 horas, eliminación renal es de un 20% y excreción por la bilis es de un 80%. La repoblación plasmática del irbesartán no se modifica en la insuficiencia renal ni tampoco en la hepática leve o moderada. El candesartán es un profármaco de ser inactivo, se hidroliza por completo hasta su forma activa de candesartán durante la absorción en el tubo digestivo. Tiene concentraciones plasmáticas de 3 a 4 horas. Las semividas de 9 horas. La eliminación renal es de un 33% y la excreción biliar es de un 67%. En el mecanismo de acción en general, estos se ligan al receptor AT1 con gran afinidad. Esos muestran una selectividad por dicho receptor mayor de 10.000 veces que para los receptores AT2. Esos inhiben de manera potente casi todos los efectos biológicos de la angiotensina 2. De los usos terapéuticos mencionamos la hipertensión arterial, nefropatía diabética, paro cardíaco congestivo. En las contraindicaciones, esta no debe utilizarse en embarazos, no deben administrarse concomitantemente con alisquiren en pacientes diabéticos, nunca se debe combinar con un ARA2 o con un IECA, no debe de administrarse en pacientes con insuficiencia renal. Entre los efectos adversos podemos mencionar a la hipotensión, la hiponatremia, daño o muerte fetal, oliguria, neutropenia, insuficiencia renal aguda, leucopenia, urticaria y vasculitis. Por último, tenemos el inhibidor directo del receptor angiotensina 2, que es el fármaco alisquireno. La farmacocinética de este tiene una biodisponibilidad baja, alrededor del 2.5%, tiene concentraciones plasmáticas de 3 a 6 horas, semivida de 20 a 45 horas, tiene una unión a proteínas plasmáticas de un 50%, los alimentos ricos en grasas disminuyen de manera significativa la absorción del alisquiren. Del 25% de la dosis aparece en la orina como el fármaco original. Este es bien tolerado por los ancianos, también por pacientes con hepatopatías, insuficiencia renal o con pacientes con diabetes tipo 2. El mecanismo de acción, este es un inhibidor competitivo potente de la renina. Este se une al sitio de renina para bloquear la conversión del angiotensinógeno a angiotensina 1. De los usos terapéuticos tenemos la hipertensión. Tiene un beneficio junto a un IECA en las cardiopatías congénitas. Tiene un efecto cardioprotector y renoprotector en tratamiento combinado. Entre las contraindicaciones tenemos una nefropatía diabética, embarazo y insuficiencia renal. Entre los efectos adversos tenemos síntomas gastrointestinales como la diarrea en dosis elevadas, dolor abdominal, dispepsia, reflujo gastroesofágico, cefaleas, nasofaringitis, también mareos, fatiga, infecciones de las vías respiratorias altas, dorsalgia, angioedema y la tos. Continuando con esta discusión, tenemos la clasificación de los vasodilatadores. Como primer ejemplo tenemos el minoxidil. La farmacocinética es la siguiente. Este se absorbe bien en el tracto gastrointestinal ante las concentraciones máximas de minoxidil en la sangre. Se produce una hora después de la administración oral.
La mayor parte del fármaco absorbido se elimina como un glucurónico, alrededor del 20% se excreta sin cambios en la orina. El minoxidil tiene un medio tiempo en el plasma de 3 a 4 horas, pero su duración de acción es de 24 horas y ocasionalmente incluso más. El mecanismo de acción es el siguiente. El minoxidil no se encuentra activo in vitro, sino que debe ser metabolizado por la sulfotransferasa hepática a la molécula activa sulfato de nitrato de sodio del minoxidil. La formación de este metabolito activo es una vía menor en la disposición metabólica del minoxidil. El sulfato de minoxidil relaja el músculo liso vascular en sistemas aislados donde el fármaco original está inactivo. El sulfato de minoxidil actúa el canal de potasio modulado por ATP, que permite la salida de potasio y causa hiperpolarización y relajación del músculo liso. Los usos terapéuticos son los siguientes. El minoxidil sistémico se reserva mejor para el tratamiento de la hipertensión extrema, que responde mal a otros medicamentos antihipertensivos, especialmente en pacientes varones con insuficiencia renal, tanto en adultos como en niños. El minoxidil nunca debe usarse solo, debe administrarse al mismo tiempo con un diurético para evitar la retención de los líquidos, con un fármaco simpático lítico, como por ejemplo bloqueador, para controlar los efectos cardiovasculares y reflejos. Y las contraindicaciones o efectos adversos son los siguientes. Este tiene retención de líquidos y sal, efectos cardiovasculares, hipertricosis, que es el crecimiento de cabello en los brazos, la cara y otras extremidades. Y de ahí, entre los otros efectos raros o secundarios, son erupciones cutáneas y síndrome de Stevens-Johnson. Como siguiente ejemplo tenemos el nitroprusiato sódico. La farmacocinética es la siguiente. El nitroprusiato sódico es una molécula inestable que se compone en condiciones fuertemente alcalinas cuando se expone a la luz. El medicamento debe ser protegido de la luz y administrarse por infusión intravenosa continua para que sea efectivo. Su inicio de acción es dentro de 30 segundos. El efecto hipotensor máximo se produce en 2 minutos. Cuando se detiene la infusión del fármaco, el efecto desaparece en 3 minutos. La cianida se metaboliza adicionalmente por la aronasa hepática para formar tiosinato, que se elimina casi por completo en la orina. La eliminación media para tiosinato es de 3 días en función renal normal, mucho más prolongada en pacientes con insuficiencia renal. El mecanismo de acción es un nitrovasodilatador que actúa liberando nitrato de sodio. El nitrato de sodio activa la ruta de la guanosilil ciclasa, guanosina monofosfato cíclico, glicoproteína sinasa G, lo que lleva a la vasodilatación imitando la producción de nitrato de sodio. Los usos terapéuticos es para tratar emergencias hipertensivas, situaciones donde sea necesaria una reducción a corto plazo de la precarga o poscarga cardíaca, disminuir presión arterial durante disección aórtica aguda. Las contraindicaciones o efectos adversos produce acidosis láctica grave, anorexia, náuseas, fatiga, desorientación y psicosis tóxica. Buen día, a mí me corresponde hablar acerca del caso clínico número 2 y se trata de una paciente femenina de 45 años de edad con hipertensión arterial que estaba siendo tratada con enalapril y le dio COVID-19. Se estuvo automedicando Tarfin de color azul y llegó a la consulta con una presión arterial de 160/90, temperatura de 38.9 grados centígrados y frecuencia cardíaca de 110. La primera parte de la discusión nos pide que clasifiquemos estos niveles de presión arterial con los que llegó la paciente a la consulta y se puede clasificar como hipertensión arterial en estadio 2. Luego nos pide que clasifiquemos según la familia farmacológica al enalapril y mencionemos los efectos secundarios. El enalapril pertenece a la familia farmacológica de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, actuando específicamente a nivel de la enzima convertidora de angiotensina a la cual inhibe. Los efectos secundarios del enalapril que se encuentran normalmente en la mayoría de los pacientes son la hipotensión, la tos, la hiperpotasemia, la erupción cutánea, el angioedema y también efectos fetopáticos
ya que va a interferir con el desarrollo renal del feto. Por tanto, nos menciona la bibliografía que si a una paciente que está tomando enalapril se encuentra en embarazo, hay que suspenderla inmediatamente, el medicamento. Luego nos pide que describamos los componentes de la Tapsin, que fue el medicamento que la paciente se automedicó, valga la redundancia. La Tapsin está compuesta por paracetamol, fenilefrina, dextrometorfano y clorfenamina. ¿Y por qué no tuvo que haberse diagnosticado con este medicamento? Porque uno de los efectos secundarios que ocasiona la Tapsin es la elevación de la presión arterial. Para finalizar la discusión, hay que mencionar los fármacos que son indicados en cada uno de los siguientes casos. Por ejemplo, en la hipertensión arterial más hipertrofia prostática benigna, se recomienda el uso de bloqueadores de tipo alfa 1, como la prazosin, la terazosin y la doxazosin. En el caso de pacientes que tengan hipertensión arterial y embarazo, se recomienda la metildopa y también beta bloqueantes como el labetalol, bloqueadores de canales de calcio como la nifedipina. En el caso de pacientes con hipertensión arterial más glaucoma, se recomiendan beta bloqueantes. En el caso de pacientes que tengan hipertensión arterial más migraña, beta bloqueantes no selectivos como el propanolol. En el caso de pacientes con hipertensión arterial más taquicardia sinusal, el verapamilo y diltiazem. En pacientes que tienen insuficiencia cardíaca más hipertensión arterial, se utiliza la familia de los bloqueadores beta como el carvedilol. Los que tienen hipertensión arterial y diabetes, se utilizan fármacos de la familia de la enzima, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el enalapril, captopril y lisinopril. Y en el caso de pacientes que tienen insuficiencia renal aguda más hipertensión arterial, se utilizan fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el benacepril. En pacientes con hipertensión arterial más hipertiroidismo, se utilizan beta bloqueadores como el propanolol, etanolol y metoprolol. Y en el caso de pacientes con hipertensión arterial más cirrosis, se utiliza principalmente el nadolol, que es un antagonista de los receptores adrenérgicos beta. Bueno, siguiendo con el caso clínico número 2, tenemos a un paciente masculino de 58 años con historia de hipertensión arterial desde hace 10, con diabetes mellitus tipo 2 y el tratamiento que le están dando hasta ese momento es losartán de 50 miligramos vía oral cada día, más metformina, una tableta cada 12 horas. Cabe destacar que el paciente está asintomático. Entre los exámenes de rutina, entre los puntos que vamos a ver que son más destacados, tenemos la presión arterial. Vemos que el paciente tiene una historia de hipertensión arterial y lo podemos ver que tiene 140/90 de presión y lo podemos clasificar como una hipertensión de estadio 1, entre otros que está aumentado es el IMC. El paciente lo vamos a clasificar como en sobrepeso, casi rozando la obesidad porque tiene un IMC de 29. Y entre otros que está como aumentado en el examen es el potasio, con 6 miliequivalentes sobre litro, y también la creatinina, con 2 miligramos sobre decilitro. El examen de orina presenta proteinuria moderada. ¿Y qué podemos hablar de la proteinuria y la creatinina? Que nos podrían estar dando indicios de que hay algo mal a nivel del riñón. El diagnóstico de este paciente es diabetes, hipertensión, insuficiencia renal crónica de estadio 3 y sobrepeso. Nos piden como primer punto dar recomendaciones no farmacológicas a ese paciente. Como no sabemos su historia clínica completa, podremos dar recomendaciones no farmacológicas generales como reducir la ingesta de alcohol si el paciente fuera alcohólico, y también dejar de fumar si el paciente así lo hiciera.
Entre otras más generales, podría ser reducir la ingesta de carbohidratos o tener una dieta más, más acorde a todos sus diagnósticos. También podríamos recomendarle, aparte de la dieta, que el paciente haga ejercicio o actividades físicas como correr, andar en bicicleta o nadar para regular el peso de ese paciente. Y también podríamos recomendarle la reducción o la restricción del sodio en sus comidas para reducir la presión arterial, reducir las situaciones de estrés, ya que hay estudios que confirman que las situaciones de estrés pueden aumentar la hipertensión. También podríamos recomendarle al paciente chequearse la glucosa y la presión cada cierto tiempo para saber si ha aumentado o ha disminuido. El siguiente punto nos pide que clasifiquemos a losartán. Primero lo vamos a clasificar como su familia. Es un antagonista de renina-angiotensina, que también se conoce como ARB por sus siglas, y su subdivisión específicamente es un bloqueador del receptor de angiotensina 2. Cabe destacar que no va a actuar en la enzima, sino que ya en la angiotensina 2. Y por eso su mecanismo de acción, porque bloquea selectivamente al receptor de angiotensina 2, que se le conoce como AT1. Entre los efectos adversos que tiene este fármaco, como todos, sería anemia, mareo, vértigos, hipotensión, alteración renal, astenia, fatiga, hiperpotasemia, aumento de la urea sanguínea, de la creatinina y del potasio séricos y hipoglicemia. Podemos ver reflejado que hay aumento del potasio en el paciente y que hay aumento de la creatinina en sus exámenes de rutina. Y también nos piden que demos la dosis del fármaco. Inicialmente podríamos decir que daríamos una dosis de 12.5 miligramos al día. La podemos incrementar en intervalos semanales de 12.5, 25, 50, 100 hasta un máximo de 150 miligramos al día. En el caso de este paciente, ya está tomando 50 miligramos al día. Siguiendo con el punto 3 del caso clínico, nos piden que si continuaríamos con el tratamiento de losartán y metformina en ese paciente y expliquemos por qué. Bueno, nosotros no continuaríamos con el medicamento porque vemos en el examen de rutina que este paciente presenta el potasio elevado, más de lo normal, y también presenta la creatinina alta, a pesar de que es un paciente masculino donde la creatinina puede llegar hasta niveles de 1.7, que es normal en el sexo masculino a comparación del femenino, pero en este paciente está un poquito más elevado de lo normal. Y también podríamos decir que en el examen de rutina hay proteinuria que está moderada. Todos esos parámetros nos ayudan a saber o a entender de que sí tenemos que cambiar el medicamento porque está haciendo algún daño a nivel del riñón y se refleja en el diagnóstico con la insuficiencia renal crónica de estadio 3 que le han diagnosticado al paciente. Entonces, en este caso, nosotros no seguiríamos con losartán, a pesar de que es un renoprotector específico de la diabetes mellitus tipo 2, como lo describen en Goodman. Pero lo cambiaríamos por verapamilo, que es un antagonista del calcio. Y en el caso de la metformina, también la cambiaríamos porque hay aumento de la creatinina. Y hay bibliografía que comenta de que nosotros tenemos que cambiar el medicamento cuando hay una creatinina elevada, porque podríamos causarle más daño a nivel renal a ese paciente. Y específicamente en ese paciente que tiene una diabetes mellitus tipo 2. En nuestro caso lo cambiaríamos a glibenclamida, que la glibenclamida es de la familia de la sulfonilureas, que es de esta familia, la glibenclamida. Luego, como último punto, nos piden qué familia farmacológica de antihipertensivos consideraríamos como segundo escoge para ese paciente. Como segundo escoge, consideramos que tendríamos que ponerle al paciente diuréticos de tipo diacídicos o de ASA específicamente, que van a estar
disminuyendo el potasio de ese paciente, que es lo que tiene más alto en los exámenes de rutina. Pero estos no se ocupan solos. Pero en otras familias de segundo escoge que podríamos tener, que lo acabamos de mencionar en el punto anterior, son los antagonistas de calcio. En el caso de verapamilo, que podría mejorar el manejo del paciente con su diagnóstico de insuficiencia renal crónica de estadio 3 e hipertensión, porque acordémonos que los sartán, a pesar de que es un antihipertensivo, no le está ayudando mucho a este paciente porque siempre hay hipertensión por parte de ese paciente y está elevada de un estadio tipo 1. Entonces todo esto nos va a disminuir el potasio, que es lo más importante, la creatinina, y nos va a nivelar la proteinuria de ese paciente con medicamentos de segundo escoge.